Nuevamente recula el director de compra y contrataciones. Por parte de este programa, ese es un capítulo cerrado, porque es la última vez que voy a hablar de este señor, de este charlatán, que se vendió como un hombre serio, porque cuando estaba en la sociedad civil no se callaba. No se callaba denunciando las irregularidades y la corrupción que existía y que ciertamente había en el pasado gobierno del PLD. Pero ahora es, señores, una masa de pan. Y tiene sus corruptos preferidos. Él elige las situaciones. ¿Por qué? Por esto que voy a comentarles a ustedes. En diciembre del año pasado se dio la situación de que a través del Gabinete de Políticas Sociales, su director, el señor Tony Peñaguaba, pues iba a entregar unos 100 millones de pesos a artistas debido a la pandemia para ayudarlos. Previo a estos, reunirse con el señor presidente de la República. Entiéndase que se reunieron con el señor presidente en el Palacio, en la Casa Presidencial, el 15 de octubre. Luis Abinader recibe a la clase artística y de allí se desprende la promesa del presidente, pues de darle apoyo a este sector importante porque no habían podido tocar y estaban, señores, en mala. Los artistas estaban en el limbo, un limbo económico como mucha gente también, pero los artistas es un sector que él quiso ayudar, que el presidente quiso ayudar. Bien, esa ayuda entonces cayó, porque sé que fue así, porque nadie es tonto, hasta donde el señor Tony Peñaguaba, en el gabinete social. Y eran 100 millones que se iban a entregar, pero finalmente se entregaron 55.6 millones de pesos. Se armó un escándalo de que eso era corrupción, de que eso estaba mal, de que no se podía entregar ese dinero, que esa ayuda, que por qué. Bueno, y gente molesta porque no lo involucraron en las fiestas, también se encargaron de agrandar la situación. Ciertamente uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible que se den 100 millones de pesos para un sector y hay otros sectores que también están afectados y están todavía afectados por la pandemia? Porque por eso se llama pandemia, el mundo, todo el mundo afecta a la economía. Pero bueno, se decidió dárselos a ellos. Entonces, compra y contrataciones, inmediatamente se arma el escándalo después que el señor Tony Peñaguaba entrega los cheques, pues empieza el señor Carlos Pimentel con una persecución que yo diría que hasta cierto punto personal con este caso de Tony Peñaguaba. Y inicia una investigación, ya ustedes saben, que arroja que el proceso fue irregular y que hay que identificar y sancionar a los funcionarios responsables de ejecutar la contratación de 54 artistas, los que mencioné, a través del gabinete social, quienes cobraron porcentajes de hasta 1 millón y pico de pesos, otros 750,000, porque ahí se hizo categorizado los artistas clase A, clase B y clase C. Bueno. Las pretensiones, como dijeran, 100 millones, pero al final quedaron en 55. Él establece ahora que hay que aplicar sanciones drásticas para los funcionarios que incurrieron en eso. Y yo me pregunto, ¿cuál sanción usted le va a aplicar al señor presidente de la República, que fue quien recibió a los artistas y se comprometió allí, y de allí salió y se desprendió la ayuda? ¿Cuál usted le va a aplicar? Ahora, si usted me dice que el procedimiento ciertamente tuvo irregularidades, que usted en su momento, en un momento calificó de inobservancias y ahora dice que no son inobservancias, incluso habla de que hay hasta que recibir, estos funcionarios tienen que ser amonestados
con la suspensión sin goce de salario hasta por 6 meses, despido sin responsabilidad patronal o sometimiento, hasta sometimiento a la justicia, porque ciertamente así lo establece la ley. Y el informe que usted hizo fue un informe dirigido a despedazar esa inobservancia que tuvo el gabinete social en representación de su director. Entonces, yo me pregunto, es verdad, hubo irregularidades y todo, pero ¿qué va usted a hacer si es tan serio con el señor presidente, que fue quien recibió a los artistas y le prometió la ayuda? Que el procedimiento estuvo mal, ok, bien, pero no fue que él se cogió el dinero. Desde el principio usted sabía que eso no se podía, eso de contratar, de pagar antes de dar un servicio, porque es como la publicidad. Usted lo sabía y de hecho le cambió la modalidad. Le sugirió al director del gabinete social cambiar la modalidad. Y entonces, ¿por qué ahora usted sale con este informe? ¿Para desviar qué? Con Tony y Limber Cruz y el hermano. Usted tenía una entrevista con nosotros que estaba pautada para esta semana y la canceló. ¿Por qué? Porque usted sabe que con nosotros no le va a ir bien. No va a empezar a inventarnos esos cuentos, ni va a venir con ese discurso de barricada, de seriedad que usted presenta. Es un charlatán, señor Pimentel, un charlatán. Porque es tan charlatán que voy a poner los cortes de que cuando uno del equipo de investigación le preguntó sobre el caso de Limber Cruz y del hermano, de las acciones y de la empresa a la que se le adjudicó un contrato millonario en la CAS, usted dijo que desconocía el porcentaje de las acciones y que la ley ciertamente establece de un 10% hacia abajo, que el funcionario puede. Tenemos que ver el tema de la composición accionaria, eso no lo sé todavía. No sé cuál es la composición accionaria de ese caso que me estás refiriendo. Si la composición accionaria de ese proceso o de otro es más del 10%, no puede tener relaciones contractuales. Ese caso, creo que estuvimos manejándolo en una reunión con los ejecutivos de Agricultura, tanto Carlos Pimentel como yo. Pero no es un 10%, lo del Limber, usted lo sabe. Usted lo sabe. Entonces, nosotros queríamos la entrevista para aclarar todos esos puntos y saber cuál es realmente el papel de compra y contrataciones, porque hay un equipo, una dirección de compra y contrataciones que está en cada institución. Y se supone que ese comité se reúne previo a una licitación y luego manda. Entonces, cuando le manda a usted, ¿qué es lo que usted hace? Nada, porque solamente ustedes actúan cuando el escándalo está, porque si no sale a la luz el problema de la CAS, nadie se entera, porque tú no lo ibas a decir, porque ya tú eres funcionario, ya tú estás ganando mucho dinero. Ya a ti no te importa la transparencia. Entonces, de aquí, de este programa, yo no te voy a solicitar más una entrevista. No me interesa. Yo voy a trabajar, a pedirte por la ley que tú conoces y la que tú utilizabas mucho para atacar al PLD, la ley, esa ley que me facilita y que me da facultad para yo solicitarte informaciones. Esa yo voy a utilizar, porque ya yo veo que contigo la cara tú no vas a dar. Y cuando se necesite que tú hables, porque estás ahí, entonces yo sé cómo caerte. ¿Y dónde caerte? Porque aquí no somos complacientes. Tú te fuiste a otros medios por ahí, hiciste un peregrinaje, cuando se te calentó el asunto en días atrás, para enfriarte. Pero con nosotros no va eso. Para mí tú eres un charlatán, oportunista, que ya te enganchaste en el tren gubernamental, en la búsqueda, y no vas a dar la cara.
Sobre lo de Tony, vamos a ver algunas precisiones más en un breve reporte. Y a ti, Carlos, te digo que la mentira tiene patas cortas y el refajo se te ve, ya se te ve. Tú lo que buscabas era eso, estar ahí donde tú estás. Y tanto que criticaba, ay, son unos charlatanes. Vamos a ver el breve reporte sobre lo de Tony Peñaguaba. Veamos, que por cierto me llega una nota aquí rápidamente donde dice que emitirá un documento en los próximos días para aclarar y responderá. ¿Okay? Tony, vamos a esperar el documento. Ahora, Carlos, qué decepción más grande. El charlatán más grande que yo he podido conocer en la historia de mi vida, para mí, eres tú. Sin vergüenza. Cuando pensábamos que iba a ser un trabajo mejor, porque él se cataloga de la sociedad civil. ¿Fue ético lo que hizo el señor Carlos Pimentel cuando le autoriza a Tony Peñaguaba a regalar un dinero y deshacer unos contratos que por demás él mismo dice que fueron irregulares? ¿Es ético eso? Ahora usted quiere venir y sacarse la alfombra debajo de los pies como un pundonoroso, como el Sanedrín, y decirle a Tony Peñaguaba, usted es el responsable de esto. Nacido en Santo Domingo el 20 de enero del año 1976, hijo del fallecido sociólogo y fundador del movimiento cívico Participación Ciudadana, Carlos Pimentel Rivera, y de la destacada maestra Clara Elena Floresán. Carlos Pimentel Floresán concluye sus estudios de Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 2000. Su primer empleo fue en la Unidad de Ética de la Procuraduría General de la República, donde según esta publicación le nació su interés de la lucha contra la corrupción administrativa. Cuenta con estudios en transparencia y lucha contra la corrupción de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Chile, maestría en Defensa y Seguridad Nacional por la Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos y es egresado del Programa de Promoción de los Gobiernos Abiertos en las Américas de la OEA. Tras 5 años en la Procuraduría, Carlos entra a laborar en Participación Ciudadana, organización donde permanecería por los últimos 15 años, ocupando los puestos de encargado del programa de transparencia en la gestión pública y director ejecutivo. Fue durante estos años donde Carlos se dio a conocer. Sus discursos en contra del PLD y la exigencia de transparencia le convirtieron en la figura favorita de periodistas a la hora de buscar a alguien para hablar del tema. La imagen del hombre transparente y sin afinidad política se fortalecía cada vez más y Carlos aprovechaba cada ocasión. No decía no a entrevistas y cada tribuna era un espacio para mostrarse. Reafirmando el compromiso del Movimiento Verde de poner fin al régimen de impunidad que empobrece a la mayoría de la población. Hoy será un día histórico donde la población continuará manifestándose en las calles como espacio de construcción de democracia en el marco de este día de fin de la impunidad. Durante la efervescencia del movimiento Marcha Verde, Carlos criticaba el silencio del PLD ante los casos de corrupción. Esto le hacía ganar la simpatía del pueblo, de esos que estaban hastiados por la falta de un régimen de consecuencias en casos como el de Odebrecht, que a propósito, 8 meses del nuevo gobierno, sigue sin dar pie con bola. Pero de eso ahora él no habla. Más que nombres, nosotros esperamos procesados y esperamos imputaciones a todo aquel que tenga responsabilidad y vínculos con la empresa Odebrecht, con sobornos o sobrevaluaciones. Fuera del tren gubernamental, sus alocuciones, aunque parecían populistas, las vendía como pan caliente. Pero ojo, eso era fuera del gobierno, cuando no era un peón del sistema, encadenado a defender sus intereses antes que el bien colectivo. ¿Oyeron bien?
Las constantes irregularidades en el sistema de compras y contrataciones, las violaciones flagrantes a la ley 340-06 en el pasado gobierno, el silencio y las vanas explicaciones de Yocasta Guzmán frente a los actos de corrupción hicieron de las compras públicas una minita de la que muchos salieron con los bolsillos llenos. La malada experiencia de Carlos en el área le hizo ser el blanco de las intenciones de Luis Abinader para poner fin al desorden de las compras. Cabe decir que la intención y la puntería fue buena del señor presidente, pero el blanco todo indica que resultará ser un gran fiasco. Siempre he dicho que a veces una cosa con guitarra y otra con violín, que el ser humano debe de ser coherente en toda la época de su vida para que así se le guarde respeto y consideración. Pienso que el manejo que le ha dado no es el mejor, porque cuando lo vimos en el gobierno pasado era una persona muy activa y que tenía unas posiciones pues bastante puntuales en lo que es la palestra pública en cuanto a ese tema de compras y contrataciones, y ahora lo hemos visto como la mantequilla y como la gelatina tambaleándose. Entonces la sociedad, pues que ahí tiene un funcionario que una cosa es cuando está en la oposición y otra cosa es cuando está en el gobierno. Fue con la emisión del decreto 329-20 como Carlos quedó designado como el nuevo director de compras y contrataciones, donde devenga un salario de 240,000 pesos. Presenta una declaración jurada que asciende a los 11,782,550 pesos entre activos y pasivos. Yo no voy a la función pública como representante de Participación Ciudadana, pero tampoco voy como representante de ningún partido político. Pero lejos de su promesa, sus acciones como nuevo incumbente de la dirección dicen todo lo contrario. En estos 8 meses, algunas compras ya han sido objeto de escándalos. Tal es el caso de la licitación sobre las jeringas para el plan de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública. Se recuerda que allí los precios estaban sobrevalorados, pero el proceso se detuvo porque se hizo un escándalo. De hecho, a raíz de ese escándalo es que Carlos sale a decir que los precios no eran acertados. Esto claramente muestra la descoordinación entre el comité de compras en las instituciones y la dirección general. Pese a que Carlos se comprometió a colaborar con el Ministerio Público en las investigaciones de esa licitación, donde todo indica que hubo un macuto o algo extraño, es curioso que a la fecha no ha dicho cómo va el proceso y quiénes eran los responsables o fueron de aumentar el valor unitario estimado de las jeringas. Para estos funcionarios de compras y contrataciones del Ministerio de Salud no ha habido inobservancias. Qué curioso. Después que sometimos la resolución en que él se despacha con que se hizo mal, que fue mal hecho lo de el dinero que se les regaló a los artistas, los 100 millones que se les regalaron a los artistas. Hay muchas interrogantes que Carlos Pimentel tiene que responder. Estoy esperando porque la bancada oficial, que tiene mayoría en las comisiones y en el hemiciclo, aprobemos la resolución de que él venga aquí para yo decirle al país y preguntarle ante el país las interrogantes que nosotros, el bloque de senadores del PLD, tiene para él. ¿Y ahora su gestión? ¿Cómo usted la valora? ¿Con la califica que está manejando? Desastrosa. ¿En cuáles puntos? No es transparente. Tony, con muy buena intención, y los que trabajaron ese proyecto, a mi humilde criterio y a la luz de la ley, lo que han cometido es un proceso especial, que como proceso especial debieron declararlo como tal y acogerse a las prerrogativas que tienen, montar el proyecto especial, haber preparado, concebido y orquestado lo que era la parrilla de las actividades que se iban a celebrar, dar a conocer la parrilla de las actividades, dar a conocer todo este proceso interesantísimo y simplemente llevar lo que es normal, que son las fiestas de Navidad, llevarlas a la virtualidad. El director de compras gubernamental tiene que tener cuidado, tiene que entender que él está llamado a asistir, a acompañar a los funcionarios y sobre todo a gente honesta y gente seria que está haciendo su trabajo de manera correcta y que quizás, entiendo yo aquí, él quizás le faltó el acompañamiento técnico de poder decirle, mira, dale esta forma, prepara el convenio, redáctalo de tal manera, que fulano se encargue de esto, el otro de aquello,
y ahí las cosas. Usted no está para creerse que usted es fiscal del gobierno. Usted es un acompañamiento administrativo para gerenciar las direcciones de compra de cada uno de los ministerios y direcciones generales centralizadas, porque las descentralizadas no tienen nada que ver tampoco. Aquellos amantes del café pues tienen ahora una nueva marca, es el café orgánico de Tía Wendy, totalmente natural, saborizado. Si quieren obtener pues esa canasta llena de esa variedad de sabores del café de Tía Wendy, solamente tienen que entrar al Instagram y pedirlo. El cafecito de Tía Wendy, la verdad es que es un café que relaja, que baja los niveles de estrés. Y en estos tiempos es necesario. Cafecito de Tía Wendy. Señores, no nos cambien, que volvemos con más informaciones. Recuerden que esto es Luz y Sombra, periodismo sin distinción.